Paz y bendición para todos ustedes en este año. Vamos a estar comenzando con cápsulas excepcionales de la Biblia. Y hoy toca hablar sobre el sexto sentido de la fe. ¿Qué es el sexto sentido de la fe? Hay al menos tres concepciones de lo que es el sexto sentido de la fe. Número 1. En el mundo de la parapsicología, del esoterismo o de lo que llamamos ocultismo, se dice que el ser humano tiene la capacidad extrasensorial de comunicarse con el mundo espiritual sin necesidad de los 5 sentidos naturales. Ellos afirman que hay ciertos individuos que pueden atravesar portales que están en otra dimensión y que pueden ver fantasmas, ver espíritus o a personas que ya fallecieron. Ellos se basan en un ejemplo clásico, lo que llamamos o lo que llaman la percepción de las miradas. También a la percepción de las miradas se le conoce como el sexto sentido de la sobrevivencia o el sentido evolutivo de la sobrevivencia. Un ejemplo muy clásico es cuando de pronto estamos muy concentrados haciendo algo, platicando con alguien, trabajando, estudiando, y de pronto levantamos la vista y nos damos cuenta de que alguien tiene la mirada clavada en nosotros. Posiblemente esa persona está mirándonos con admiración. Posiblemente nos esté viendo con amenaza o con compasión. No lo sabemos. Lo cierto es que nosotros, sin necesidad de utilizar los sentidos naturales, percibimos esa mirada. Por eso es que dicen ellos que esa es la capacidad extrasensorial que algunos individuos o todos los individuos tenemos y que es necesario que vayamos desarrollando. Bueno, en algunas ramas de la ciencia a este sexto sentido se le llama propiocepción. Propiocepción. Y dicen que es la capacidad, ya en un argumento científico, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de concientizarnos de que estamos ocupando un lugar en el espacio. Es esa conciencia universal de saber quiénes somos. ¿Sí? Eso también hay que ponerlo entre paréntesis, de saber qué somos. Somos seres físico-químicos, somos un óvulo fecundado por un esperma, estamos relacionados con las estrictas leyes de la herencia a nuestros antepasados. Entonces ellos llaman al sexto sentido el sentido de darnos cuenta de que existimos y que ocupamos un lugar en el espacio. Lo cierto es que las cosas naturales están sustentadas en las cosas espirituales, en las cosas abstractas. Por ejemplo, todos conocen, o la gran mayoría de los hombres del mundo conocen la teoría de Albert Einstein, la teoría de la relatividad, en donde él escribe su famosa ecuación, muy simplificada, que dice que energía es igual a masa a la velocidad de la luz al cuadrado. Con esa ecuación y con esa teoría, Albert Einstein, digamos, arañó o se concientizó con la eternidad o se relacionó con la eternidad, pues él afirma que a mayor velocidad de la luz el tiempo se vuelve cero
¿sí? Encontramos que a una velocidad enorme, por ejemplo, como en los agujeros negros, en donde se alcanzan velocidades totalmente fuera de la razón humana, entonces ahí el tiempo ya no existe y ahí encontramos ya la eternidad, porque a mayor velocidad el tiempo se vuelve nada, ¿verdad? Entonces Albert Einstein dijo que detrás de cada puerta encontramos a Dios. Bueno, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Número 3. El sexto sentido, ya hablando en los términos bíblicos, se relaciona con la fe. El sexto sentido va más allá del mundo de la parapsicología o del ocultismo, o el sexto sentido que en algunas ramas de la ciencia le llaman propiocepción, ¿sí? El sexto sentido que se relaciona con la fe, hablando ya de los términos bíblicos, ¿sí? Va más allá de esa máxima que dice: yo veo, yo oigo, yo gusto, yo toco, ¿sí? Entonces yo estoy vivo. Cuando se habla de los 5 sentidos naturales. El sexto sentido, ¿verdad?, se relaciona con la fe. El sexto sentido se relaciona con la fe y va más allá de los sentidos naturales. Tengo aquí una cartulina en donde yo dibujé 3 círculos. Y lo que quiero representar aquí para todos ustedes es que nosotros, como todos saben, somos seres anímico-espirituales. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, ¿sí? Seres tripartitos, seres anímico-espirituales. Y nosotros tenemos la capacidad dada por Dios, porque Dios nos lo dio, no nos lo ganamos, de tener tacto, gusto, oído, olfato, vista, ¿verdad? Y también tenemos 5 sentidos en el alma, que es la razón, la imaginación, que son los afectos, sentimientos y la memoria. Con los sentidos del cuerpo hacemos contacto con el mundo natural. Y con los sentidos del alma, que se conjugan con los sentidos del cuerpo, entendemos las cosas, tenemos sentimientos, amamos, odiamos y estamos conscientes de que estamos aquí en este mundo. Aquí está, por ejemplo, esta cartulina. Déjenme ver si la estoy poniendo bien, ¿sí? El ser humano es igual que un huevo. Tiene cáscara, tiene clara y tiene yema, ¿sí? Entonces el ser humano tiene una triple combinación o triple composición, ¿sí? El cuerpo está gobernado por el tacto, por el gusto, por el olfato, por la vista y por el oído. Si a alguna persona le falta el oído, a esa persona se le llama que está incapacitada, ¿verdad? Si le falta el habla, entonces es peor. Si le falta el oído, pues es peor. Y si le faltan todos los sentidos, pues esa persona se convierte en un vegetal. Si le faltan todos esos sentidos naturales por medio del cual ellos hacen contacto con el mundo natural. Pero también tenemos lo que es la imaginación, lo que es la memoria, lo que es los sentimientos, la razón, y tenemos los afectos. Con esos sentidos nosotros vivimos en este mundo y nos concientizamos en este mundo. Por ejemplo, solo poner un ejemplo, con la imaginación somos omnipresentes, podemos estar en muchos lugares, podemos imaginarnos a nuestros seres amados, imaginar cómo están vestidos, imaginar su rostro, verlos a través de los ojos de la imaginación, estar en una playa, estar en un campo, porque ese sentido de la imaginación nos hace seres omniscientes. Pero dentro
de nuestra composición anímico-espiritual o tripartita está el espíritu, y ese es gobernado por la fe. Hay personas que solamente tienen una fe natural, pero el sexto sentido es el sentido del espíritu que está relacionado con la fe. ¿Sí? Por eso es que yo, en mi opinión, digo que, hablando de la percepción de las miradas, que es increíble que de pronto nosotros percibamos, sin utilizar los 5 sentidos naturales, que alguien nos esté viendo. O de pronto vamos a un lugar y decimos, yo creo que yo ya estuve en este lugar, y quizás nunca hemos estado en ese lugar. Yo le llamo, en mi opinión particular, respetando las opiniones de los demás, que es que nosotros los seres humanos tenemos como las ruinas o chispas de lo que Adán perdió, del sexto sentido que Adán tenía, porque Adán dominaba completamente el mundo espiritual. Adán manejaba los 2 mundos. Adán miraba a Dios con los ojos del espíritu. Adán podía dialogar con Dios. La Biblia lo aclara perfectamente. Dice la palabra de Dios que Dios le llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán escuchó su voz. Él podía percibir a través de, obviamente, su sentido natural, pero en su sentido espiritual, en ese sexto sentido, podía ver al Dios invisible y dialogar con el Dios invisible, dialogar y escuchar la voz audible de un Dios incorpóreo. Él tenía ese sexto sentido, que es un sentido del espíritu, porque él tenía su espíritu vivo. Su espíritu no había, digamos, muerto, ¿sí? Hablando teológicamente, cuando el hombre no está conectado con Dios, tiene un espíritu muerto. Entonces, ¿qué dice la santa palabra de Dios? En Hebreos capítulo 11 y verso 3, vamos leyendo Hebreos 11 y verso 3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa parte es muy difícil de comprender para nosotros los seres de este mundo, seres racionales. ¿Cómo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía? Pero la ciencia, que siempre está arañando las cosas espirituales, la ciencia que siempre está como atisbando un poco a la eternidad, dice que nosotros somos materia masificada. Después de la materia vienen las moléculas, después de la molécula viene el átomo, que es el componente más pequeño del universo que tiene materia, pero que se puede ver solamente con microscopios atómicos. No se puede ver con un microscopio óptico, sino con microscopios atómicos. Y se tiene que calentar y elevar su tamaño para que pueda verse. Pero también dice que después del átomo está la energía. Esto es ciencia. Y dice que la energía ocupa un lugar, no ocupa un lugar en el espacio, no se puede ver ni se puede pesar. Entonces podríamos llamar que la ciencia habla de la energía como un ente espiritual, como una fuerza espiritual. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros creemos que está la materia, está la molécula, está el átomo, está la energía, pero más allá está el reino espiritual. Y en ese reino espiritual es donde nosotros podemos tener el sexto sentido relacionado con la fe.
¿Sí? Leo la palabra de Dios en Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, ¿cómo se sostuvo? Como viendo al que no se ve. ¿Sí? Recuerden que Moisés tuvo la capacidad, o Dios le dio la capacidad de hablar cara a cara con Dios en una teofanía. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Abraham habló con Dios, oyó la voz de Dios. Job, ustedes se recuerdan que él dice que vio un espíritu, que se le erizaron los pelos del cuerpo, ¿verdad? Porque vio un fantasma, lo dicen otras traducciones, un espíritu, ¿verdad? Entonces ellos manejaban esos dos mundos. Ellos tenían esa capacidad. Ellos tenían la capacidad, ¿sí?, más allá de los sentidos naturales y los sentidos del alma, de tener la capacidad de entrar en la dimensión del espíritu. Recuerden a Enoc, que caminó con Dios, anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Caminó con Dios, tuvo esa conexión con Dios. Por eso dice la Biblia que los adoradores que Dios busca son los que en espíritu y en verdad le buscan, ¿sí? En espíritu y en verdad. Hay algunos que tienen esa capacidad más grande que otros. Definitivamente el sexto sentido que tenemos los cristianos, y algunos más desarrollados, está atado a la fe, ¿sí? A través de la fe hacemos contacto con la eternidad, y a través de una palabra de fe, aceptando a Jesús en el corazón, vamos directo hacia la eternidad. Espero que esta cápsula sea de bendición, que Dios los bendiga a todos. En este año estaremos subiendo cápsulas excepcionales de la Biblia. Les habló su amigo, el pastor Marcelo Fuentes. Dios les bendiga.